Gracias, Señor, por tu palabra, gracias por tu consuelo, por tu exhortación, por tu ánimo que nos infundes a través de tu palabra, y como siempre ponemos en tus manos nuestro corazón y nuestra vida para que hagas de ella una obra que te glorifique, que te honre, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Verso número 1, Jeremías 10, dice: Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros hoy, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan. Son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová. Grande eres tú y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti. Bueno, entonces estamos en una sección de Jeremías antes del exilio babilónico. Todavía no ocurre, pero está a la puerta de que ocurra este exilio babilónico por el pecado del pueblo. Y aquí le está hablando a la casa de Israel, pero propiamente se está refiriendo a la casa de Judá, o sea, al reino del sur, porque el reino del norte ya había sido llevado en cautiverio muchos años antes, ¿no? Pero le llama a casa de Israel refiriéndose a que son hijos de Israel, ¿no? Son descendientes del mismo Jacob. Pero son su pueblo, es su pueblo de Israel. Así que lo primero que vemos en esta parte es que habla acerca del Dios incomparable que ellos tienen. Dice en el verso número 6, no hay semejante a ti, oh Jehová. Y este es el centro de esta sección. Pero antes de hablar de qué incomparable es Dios y de cómo Él es completamente distinto a los ídolos que ellos han abrazado como pueblo, empieza haciendo varias exhortaciones al pueblo. Por ejemplo, en el verso 2 le dice: no aprendan el camino de las naciones. Esto está muy interesante, porque las naciones, su caminar era un caminar de idolatría, generalmente, ¿no? Y es uno de esos pecados de idolatría lo que tanto detestaba a Dios del pueblo de Israel, porque ellos habían abrazado la idolatría de las demás naciones. No conocían a Jehová y ellos confiaban, depositaban su fe pues en cualquier otra cosa que no era Dios. En este pasaje más adelante, en el verso número 13, hace referencia de manera indirecta al dios Baal, que creo que es muy conocido en la Biblia, ¿no? Él era el dios de las tormentas o de la lluvia, también era conocido por el dios del clima, por supuesto con D minúscula, ¿no? Pero era un dios que se había metido en el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel le había puesto altares, le rendía adoración y demás. Entonces les dice: no aprendan esos caminos, no aprendan esos caminos de idolatría. Pero creo que, estamos hablando de idolatría, y sí, el Señor a través de este pasaje nos anima a que no aprendamos las costumbres del mundo acerca de la idolatría también el día de hoy. Y el día de hoy, pues, un ídolo no necesariamente tiene que ser una imagen o una figura hecha de mano, ¿no? No necesariamente puede ser eso. Hemos hablado muchas veces de que un ídolo es cualquier otra cosa que ocupe el lugar de Dios en tu vida, ya sea una persona, ya sea tu trabajo, ya sea a lo mejor el dinero, o en aquello en lo que confías o que amas, o que si te quitan, entonces te pones así como gato bien feroz, ¿no? Y es algo que si te quitan te mueres. Por supuesto que no es Dios. Entonces hemos aprendido antes cómo identificar ídolos en nuestras vidas, pero lo que aquí dice es: no aprendas los caminos de estos pueblos. Es decir, el día de hoy, para la sociedad en la que vivimos, es súper común confiar en esas cosas, y te lo enseñan, ¿no? Te enseñan el trabajo como un ídolo. Te lo enseñan, literal, así de: ¿cómo no vas a trabajar? ¿Qué no ves que de eso se trata la vida, de ser exitoso y de tener lo que quieres y de conseguir tus sueños, ¿no? Y te enseña a la sociedad el día de hoy esos ídolos.
Eso es lo que te enseña. Y te enseñan muchas más cosas, ¿no? La felicidad se encuentra en el amor, ¿no? Y entonces te ponen a la persona o a la pareja como el ídolo que necesitas para entonces dejar de confiar en Dios. Y así la sociedad del día de hoy, el mundo te enseña eso, que aprendas a amar a un ídolo. De hecho, puede ser eso, una persona, el dinero, puede ser música, un ídolo musical. ¿No? Estamos en una época donde como hay idols, ¿no? O sea, te voy a confesar, a mí me encanta el pop, pero ¿cuántos ídolos de pop hay, no? Y de repente salen al escenario y no sé si has visto sus conciertos, yo me acuerdo en la época de los 80s, porque soy de los 80s, salían videos esos de Michael Jackson. ¿Te gusta Michael Jackson? Y los exacto. Y las fans del frente estaban así todas desmayadas y sacaban a las personas cargando en los conciertos. Y entonces, ¿neta? Sí, es que son sus ídolos. Y les entregan toda su devoción y su amor y su afecto y sus decisiones. Estuvieron de seguro en la fila 2 o 3 días ahí a la intemperie con tal de entrar al concierto. Y pues sí, se desmayan porque no tomaron agua y no comieron, ¿no? Pero me refiero a eso, que son cosas que les depositas todo tu corazón. Y así hay un chorro de ídolos el día de hoy y la sociedad te lo enseña. Tienes que abrazar un ídolo. Pero me encanta que el Señor me dice, no aprendas estos caminos. No tienes que abrazar ningún ídolo. No tienes que poner tu confianza en nada que no sea Dios. El único en el que tienes que poner tu fe es en Dios. Es el único. Y ahorita vamos a ver varias razones por las cuales nos los dice. También en el verso 2 dice, ni de las señales del cielo tengáis temor. ¿De qué habla de esto? Pues que en aquel tiempo ocupaban leer las estrellas o consultar las estrellas. Literal, no estoy hablando de las estrellas de la televisión, sino de las estrellas del cielo, ¿no? Y leían los astros de forma que te trataban de adivinar el futuro, ¿no? Lo que conocemos también como a lo mejor astrología y ese tipo de cosas, el horóscopo y demás, ¿no? Pero eso es lo que hacían antes. Pero son cosas que les enseñaba el mundo a los israelitas y les dice Dios, ni de eso, ni de las señales del cielo tengas temor. Probablemente cuando una persona leía las estrellas, pues todos los demás se quedaban, híjole, ¿no? Pues a lo mejor va a pasar algo trágico durante 10 años porque mira, las estrellas están alineando y significa que esto y esto y esto y esto. Entonces Dios le dice, no tengan miedo de eso. Para nada. No aprendan eso y no tengan miedo de eso. Aunque las demás naciones tengan temor de eso. Yo me acuerdo en la secundaria leías el horóscopo, ¿no? Y de repente decían, ¿no? Hoy te va a ir mal, o hoy vas a perder un amigo, y tú, ¡ay, no! ¿No? Y te ponías todo sacado de onda, ¿no? Pero hasta tenías la paletita de la suerte, ¿te acuerdas? Hasta en la paleta de la suerte podemos poner nuestra confianza, qué triste. Bueno, pero el punto está en que dice aquí, no lo hagas, no tengas miedo, no confíes en esas cosas. Aquí habla de la lectura de las estrellas, pero puede ser en cualquier cosa, un horóscopo, adivinaciones y cosas así. Es como, no, eso no viene de parte de Dios. Ahora, creo que en esto, creo que también hay algo interesante que meditar, porque en aquel tiempo leían las estrellas para tratar de adivinar el futuro, a ver qué les iba a suceder después, si les iba a ir bien o mal. Pero ¿sabes qué? Para nosotros como cristianos, tenemos a nuestro Dios incomparable, el cual nos guía todo el tiempo, todos los días. Y probablemente no te va a decir exactamente qué va a pasar con tu vida en 10 años, probablemente porque te asustarías igual que yo. ¿Va a pasar todo eso durante 10 años? ¿Neta? No, pues a lo mejor ahí muere, ¿no? Pero lo que sí podemos estar seguros es que aunque no sabemos específicamente qué va a suceder, sí tenemos la esperanza de la resurrección, por ejemplo. Tenemos la esperanza de que a pesar de que pasen cosas difíciles, aquí dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan a bien, en que Dios está con todos los que le temen todos los días de su vida, que si predicamos el Evangelio, el Señor va a estar con nosotros, que el Señor es como un guarda alrededor de los que le temen, o sea, hay tantas promesas que nos pueden asegurar una cosa: Dios nos va a cuidar, y Dios nos va a bendecir, y Dios nos va a guiar, y ahí va a estar el Señor. Y aquí todo eso está en la Biblia. Entonces, qué increíble, no necesitamos leer las estrellas, necesitamos leer nuestra Biblia. Es lo que tenemos que leer, ¿no? Bueno, y dice acá adelante, porque las costumbres de los pueblos son
Vanidad. Esto de vanidad significa vapor, literalmente significa eso, es vapor, vanidad. Entonces, no sé si alguna vez has tratado, yo me acuerdo de que veíamos en la tele igual de chavitos los ositos cariñositos. Bueno, pues tú tenías la esperanza de algún día poder treparte una nube y comer ahí chocolates con los ositos cariñositos o algo así, ¿no? O por lo menos, no sé si soñaste con subirte a una nube, ¿no? O ibas pasando en el avión y ahí veías la nube y ¡ay, no! Bájenme, ¿no? No, te caes, te vas. Una nube no es nada realmente, es puro vapor. La tratas de agarrar y no la puedes agarrar. Y eso es precisamente esto, las costumbres de los pueblos, aquellas cosas en las que han aprendido a confiar, no son absolutamente nada. No son seguras, no te dan una certeza en tu vida, no son reales, no es algo en lo que tú puedas apoyarte y sentarte y confiar y descansar en eso. No, es puro vapor. Y también dice ahí en el verso número 3, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Entonces aquí va a hablar de la naturaleza de los ídolos. Lo que está diciendo es, pues son madera cortada, son leño. En aquel tiempo, pues un artífice era un fabricante de ídolos. Muchas veces se hacían de madera, otras veces se hacían de metales fundidos, pero luego los recubrían con metales preciosos. Pero en sí era madera, o sea, no es más que eso, ¿no? Entonces, es un contraste que pone aquí Jeremías, ¿no? Dice, es leño, eso es lo que es un ídolo que hacían en aquel tiempo. Y que lo fabricaban con buril, ¿no? Estas herramientas que se ocupan para tallar la madera, ¿no? En el verso 4 dice, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Lo que está diciendo es, mira, lo recubrían de oro para que dijeras, wow, eso creo que se hacía mucho más atractivo un ídolo, ¿no? Porque a lo mejor ver un pedazo de madera es bueno, ok, pero ver una estatua así, no sé si has visto estos budas recubiertos de este color como oro, y tú dices, órale, sí se ven impresionantes, ¿no? Sí te crean un atractivo. Pero, ¿sabes lo que dice aquí? Pero son lo que son vanidad, ¿no? Son un leño cortado, son hechos con manos humanas. ¿Cómo te van a ayudar en un problema si son un pedazo de madera? ¿No? Y también dice aquí, aunque están adornados, realmente son inútiles. No van a poder hacer nada cuando te esté sucediendo algo realmente. Y aquí también dice, con clavos y martillos lo tienen que afirmar porque no se cae. No se puede ni siquiera sostener solo el ídolo. Y así es precisamente también los ídolos contemporáneos, ¿no? Los ídolos contemporáneos te los vende el mundo, te los enseña que los abraces y te los pone en un empaque bonito para que se vean más atractivos, ¿no? Que por ejemplo te decía, los ídolos de la tele, ¿no? La estrella de Michael Jackson, ¿no? Y tú dices, ok, si estuviera así X, ¿no? Con su ropa X, no, pero lo visten con un super mega escenario y una super coreografía, unos músicos impresionantes, y dices, wow, te la compro, o sea, ¿no? Entonces te lo ponen en un empaque. No estoy diciendo que no escuches música de Michael Jackson, ¿no? O que no escuches ese tipo de música o algo así. Lo que estoy diciendo es que no idolatremos, porque el mundo nos los vende en empaques bonitos para que nos parezcan más atractivos. También una persona puede ser un ídolo, ¿no? Y viene envuelto en un empaque muy bonito y tú dices, ok, wow, ¿no? Pues ahora le voy a entregar mi corazón a esa persona y así. O un trabajo impresionantemente espléndido, es wow, no voy a la iglesia el domingo, pero qué bonito trabajo, no inventes, ¿no? Es lo que yo había estado estudiando. Entonces, yo no sé, pero si a lo mejor el mundo te está vendiendo ídolos con empaques bonitos, hey, date cuenta, pueden parecer que te van a ayudar al principio, pero al final son inútiles y cuando se presenten las pruebas se va a derrumbar como vanidad. No te va a ayudar para nada al final. No es algo en lo que podamos confiar realmente. Y dice acá adelante también, derechos están como palmera, no hablan, ¿no? Pues no hablan, o sea, ayúdame, o sea, yo puedo decir a mi celular, a lo mejor que es como mi celular, le puedo decir, ayúdame, dame la respuesta, Siri. Pero cuando yo tenga los problemas, no va a decirme,
no me meto en tus problemas personales, o algo así, no sé qué va a decir Siri, pero no va a poder ayudar cuando yo necesite. Entonces, dice acá adelante, no tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Lo que está diciendo son inútiles, ni para hacerte mal, ni para hacerte bien. Esto es importante, porque unos pensaban, confío en el ídolo porque eso me va a ayudar a que me vaya mejor mi trabajo, que me vaya bien. Pero dicen, no te va a ayudar en nada. Y a lo mejor algunos tenían miedo porque decían, no, ¿qué tal si renuncio a esos ídolos y al rato me cae la maldición, ¿no? Por haber dejado a ese ídolo. Pero dice, pues no, son inútiles. ¿Sabes que el día de hoy hay muchas personas que no se convierten a Cristo porque tienen temor de la religión en la que pertenecen? Porque piensan que eso va a hacer que atraiga una maldición a sus vidas. Y es como, ¡ey! Son ídolos. ¿Qué maldición va a traer eso? ¿No? Bueno, pero ahora también esto también nos habla mucho a nosotros. ¿Sabes? Nos habla en que Dios es muy diferente. Dios es muy distinto a cómo son los ídolos. Estas imágenes o personas o circunstancias en las que confiamos que no son Dios. Dios es muy distinto. En el verso 6 dice, no hay semejante a ti, oh Jehová. ¿Cómo es Dios? Grande eres tú, grande tu nombre en poderío. Lo que está diciendo, Dios no se compara. Él es poderoso, Él es grande. Entonces hace un gran contraste. Vanidad, inutilidad, no te puede ayudar ni para bien ni para mal. Un ídolo se tiene que ser levantado y poner con clavos y no se cae y no habla y está muerto y todo esto. Pero Dios es grande y poderoso. Él existe, Él es Dios. Y me encanta porque Él sí nos puede ayudar en nuestros problemas. Él sí, podemos venir a descargar todas nuestras cosas con Dios y vamos a encontrar respuestas. Podemos confiar en Él y podemos apoyarnos firmemente en su palabra. Él nos va a responder y hablar. Él no necesita nada de esto, ¿verdad? Que lo adornemos, no necesita que lo afirmemos, no necesita que lo llevemos de aquí para allá porque no puede andar, no. Dios puede caminar de aquí para allá, puede hacer su obra Él solo. Él está lleno de hermosura por sí mismo. Él es un Dios firme, estable. O sea, Él es muy distinto a los ídolos. Entonces, ¿por qué nos los pone en contraste Jeremías? Pues para que veamos, por un lado, la inutilidad de confiar en cosas que no son Dios, pero por otro lado, la sensatez, la sabiduría, la bendición de confiar en el Dios de la Biblia. Pero es poderoso. Quizá, a lo mejor es una de las razones por las que luego no confiamos en el Dios de la Biblia, porque realmente no confiamos que Él sea tan poderoso. O sea, sí es poderoso, pero no tan poderoso. Entonces, pues mejor me tengo mi otro recurso por si las flies, por si Dios me falla, entonces pues ya ocupo esto, ¿no? Yo aquello. Porque no confiamos realmente que Dios es un Dios poderoso y temible, que nos puede defender de los enemigos. Y por eso muchas veces confiamos en otras cosas. Ahora, está increíble porque lo que también nos dice entonces Jeremías es teme a Dios. Pues si Dios es bien poderoso, pues témelo a Él, porque Él es temible para hacerte mal o para hacerte bien, o para hacer bien o mal a las personas. Él es poderoso. Y esto es para poder tener nuestro temor y confianza puestas en Dios. Por ejemplo, de repente uno tiene temor del hombre, de personas o de circunstancias que pasan, y es como, ¿qué hago? Le hablo a fulano, échame la mano, hazme el paro, ayúdame, ¿no? Yo me acuerdo ahí luego en secundaria siempre me iba con los de tercero, eran mis amigos, porque siempre me metía en broncas, pero eran los de tercero, entonces pues ahora sí que nadie se metía conmigo. Pero el punto está en que Dios puede defendernos del mal. O sea, Él puede cuidarnos de circunstancias y de problemas, del temor del hombre, puede librarnos de eso. Él es poderoso. Él nos puede proteger, Él nos puede hacer bien, Él nos puede bendecir, nos puede sacar del problema, Ayer estábamos hablando en el discipulado de oración
de cómo realmente Él puede sanar. Él puede sanar, Él puede hacer obras maravillosas que nosotros ni siquiera pensamos que puede hacer. Dios es poderoso, realmente. Entonces confiemos en el Señor, ¿no? Él tanto nos puede hacer bien como puede también disciplinar y castigar al impío, ¿no? Y al necio. Ahora también esto es digno de aclarar. También si nosotros estamos haciendo lo malo, también nos puede llegar a disciplinar, como vamos a ver aquí al final con el pueblo de Israel. Pregunta por eso en el verso número 7, ¿no? ¿Quién no te temerá? O sea, ¿quién no te va a temer? Tú eres un Dios vivo. A ti es debido el temor. Bueno, vamos a la siguiente sección. La siguiente sección está del 8 al verso número 10. Dice: todos se infatuarán y entontecerán. Enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice, y de manos del fundidor los vestirán de azul y de púrpura. Obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra y las naciones no pueden sufrir su indignación. Aquí el segundo punto es otra vez el contraste. Los ídolos no tienen vida. No tienen vida, no son de verdad, no son eternos. Los echas al fuego y se queman y se acaban, se terminó. Los avientas así tantito, se caen y se rompen. No sirven para nada. Pero Dios, Él es el Dios vivo y verdadero y eterno. Ese es el contraste que está mostrando aquí Jeremías. Pero habla, por supuesto, entonces, si una persona entonces sigue los ídolos, lo que está haciendo es entonteciéndose, dice aquí, infatuándose, está volviendo un tonto, un necio, un terco, porque sabiendo que se rompe, que se quema, que no sirve, que no te habla, que no camina, que no te dirige, que no te ayuda, que no es poderoso, ahí vas y quieres hacer de él tu confianza. Y dices, ¿pero por qué? ¿No eso es demasiado tonto? ¿No? Y pues, pero así somos. De repente, a pesar de que sabemos que las cosas no son dignas de confianza, vamos y lo hacemos. Sabemos que el dinero no nos salva, pero tenemos ahí nuestro... O sea, ¿me explico? Tenemos puesta nuestra confianza y cuando sale la oportunidad sacamos la tarjeta, ¿no? Y así, no estoy diciendo que no seamos precavidos o que no ahorremos o cosas así, pero lo que me refiero es que confiamos en eso en lugar de confiar en Dios, ¿no? Y así con un buen de cosas, ¿no? Sabemos que no funcionan, sabemos que no agradan a Dios y lo hacemos. Eso es realmente necedad. Pero dice aquí, pero Dios es el Dios verdadero, el Dios vivo, el Rey eterno. El pueblo conocía bien a Dios, ¿no? Y o sea, se ha mostrado muchas veces en la historia, hasta este punto, hasta el punto del exilio babilónico, se ha mostrado muchísimas veces al pueblo de Israel, como para que ellos ya hubieran entendido quién es Dios. O sea, Él era un Dios de la verdad, no es un Dios de mentira, es un Dios verdadero. Lo vieron manifestarse de muchas formas, pero en verdad de muchas formas, ¿no? Pero la más clara que hemos visto en el Antiguo Testamento, hemos visto en la aparición en el monte Sinaí, ¿no? Ahí en el desierto, cómo los guió con una columna de fuego y una columna de nube, y cómo abrió el mar, y cómo envió plagas, y toda esta serie de cosas que hizo en esta época del Éxodo, ¿no? Y también más adelante en todas las apariciones que tuvo Jesús en el Antiguo Testamento, ¿no? Estas cristofanías de las cuales hablábamos. Creo que Manín estuvo hablando acerca de unas cosas apenas el domingo. Pero, ¿cuántas veces no se manifestó Dios? Le habló a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los descendientes, o sea, a José. Tantas veces que se apareció, que se manifestó, ellos hubieran entendido, Dios es un Dios vivo y verdadero. Pero seguían aún así confiando en sus ídolos. Pero bueno, estas cosas creo que entonces nos ayudan a entender. El Dios que tenemos verdaderamente Él es vivo, es verdadero y nos puede ayudar en cualquier circunstancia. Él es digno de confianza. En el verso número 11 dice:
Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber y extendió los cielos con su sabiduría, a su voz se producen muchedumbres de aguas en el cielo y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Aquí otro contraste que pone Jeremías. Mientras los ídolos, dice aquí, dice los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y debajo de los cielos. Está diciendo, ellos no crearon absolutamente nada. O sea, Baal no creó absolutamente nada de nada. Ellos creían que era el dios de la lluvia, pero no hacía llover ni nada por el estilo, ni controlaba el clima, ni nada de eso. Pero dice el contraste, pero Dios, el Dios que tiene como pueblo, Él es el que hizo la tierra con su poder. Y no solamente la hizo, sino que puso en orden el mundo con su saber. En Génesis te das cuenta cómo Él empieza a crear las cosas. Dice que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿no? Y empieza a darle orden a todo. Al mar, a la tierra, a la vegetación, los animales, creó al hombre, y luego puso al hombre como señor de toda la creación y ordenó a la creación. O sea, hizo muchas cosas, ordenó su creación, lo que está diciendo aquí. Y dice aquí, y extendió los cielos con su sabiduría. No habla de la creación. Y en el verso 13 dice, a su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo. Ellos confiaban en Baal, el dios de la lluvia, del clima y de las tormentas, pero dice, o sea, es Dios el que controla todos estos eventos, pues, ¿cómo se dice? Climatológicos, ¿no? Es Dios el que lo hizo y Él también ordena las cosas y es más, sustenta la vida en la tierra. Es nuestro Dios, ¿no? Ahora ponte a pensar en esto. Si se lo está diciendo al pueblo, híjole, ¿cuántas veces confiamos en cosas que no son Dios en esta cuestión climatológica y del medio ambiente, ¿no? Que confiamos muchas veces en medios, pues así meramente humanos, ¿no? Por ejemplo, hay personas que en serio no salen de su casa si ven que hay una tormenta. Aunque sepan que tienen cosas que hacer, pero ahí dice el clima, ¿no? El clima se ve mal, ¿no? Y así, confían más en eso en vez de venir y orar al Señor, ¿no? Pero qué increíble, qué contraste, que Dios nos recuerda, Dios es el creador. Él creó las cosas, Él creó los cielos, creó las nubes, creó la tierra y ordena todo lo que hay y sustenta todo lo que hay. Entonces podemos confiar en Dios en vez de estas cosas. Ahora, no solamente en las cosas del clima. Nada más piensa, si Dios te creó, ¿no tendrá control de tu propia vida si Él te creó? Si Él ordenó cada parte de tu cuerpo en el lugar donde está, ¿no crees que Él te puede ayudar en cualquier problema que tengas porque Él ordena y sustenta toda la vida? No sé cuál sea el problema que tú estés enfrentando el día de hoy, pero piensa en que Dios es el Dios que sustenta todo y ordena todo. A su voz se hacen las cosas. Así es que si tú estás pasando por un problema personal o de salud o una cuestión en tu trabajo, cualquier cosa, piensa en esto. Dios es tu creador, Él ordena todo y sustenta todo. Puedes confiar en Dios. En el verso 14 continúa, dice, todo hombre se embrutece y le falta ciencia, se avergüenza de su ídolo, todo fundidor, porque mentirosa es su obra de fundición y no hay espíritu en ella. Vanidad son, obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. No es así la porción de Jacob, porque Él es el hacedor de todo e Israel es la vara de su heredad. Jehová de los ejércitos es su nombre. Eso es otro contraste que pone Jeremías. Lo que está diciendo es, todos aquellos que confían en ídolos, al final se van a avergonzar de su ídolo al ver que nada más los dejó en mal, no resolvió nada, y al final va a decir, pues sí, no sucedió, no me respondió, no me guió, no hizo nada, y al final va a ser destruido. Es decir, lo que habría sido su orgullo, ahora sería su vergüenza, sus ídolos en aquel tiempo.
Pero así yo creo que el Señor nos advierte a nosotros. Si nosotros confiamos en algo que no es Dios, entonces eso que el día de hoy quizá nos jactamos y nos produce orgullo, pues me va bien porque tengo mi trabajo, ves que soy bien chambeador y mira cuánto ganas le eché yo y demás, ¿no? Pues eso en lo que nos jactamos un día nos va a causar la vergüenza cuando veamos nuestra vida destruida porque hemos dejado afuera a Dios y hemos puesto a ese ídolo en el lugar de Dios. ¿Me explico? Igual también cualquier cosa que no sea Dios. Nos jactamos, pero al final va a ser nuestra vergüenza. Y dice aquí en el 16, no es así la porción de Jacob. Aquí se está refiriendo al pueblo de Israel. Lo que está diciendo es, en contraste con los que confían en ídolos que van a ser avergonzados y al final de cuentas van a ver que no funcionan para nada. En contraste con eso, los hijos de Israel van a poder ver a Dios y van a poder gozarse y ponerse orgullosos de haber tenido siempre a su Dios y haber confiado en su Dios, porque al final Dios siempre los sacó adelante. Digamos así, está diciendo, vas a estar orgulloso y vas a darle toda la honra a tu Dios. Entonces es lo que está mostrándole, el orgullo y la honra de su pueblo, al ver que Dios siempre fue fiel. ¿Te ha pasado eso? Que volteas atrás y siempre que oraste y siempre que buscaste a Dios, siempre te ayudó, ¿no? Y así vamos a hacer al final de nuestros días, ¿no? Si vivimos una vida confiados en Dios, vamos a verlo. Vamos a estar orgullosos, vamos a gloriarnos de nuestro Dios. Vamos a honrar a nuestro Dios de todas las maravillas que Él hizo. Él no nos va a quedar mal. Él siempre nos va a ayudar en cualquier cosa que le pidamos. Entonces esto, nuestro Señor Jesucristo es nuestro orgullo y nuestra honra. Él siempre nos va a sacar adelante. En el verso número 17 dice, recoge de las tierras tus mercaderías, la que moras en lugar fortificado. Porque así ha dicho Jehová, he aquí que esta vez arrojaré con honda a los moradores de la tierra y los afligiré para que lo sientan. Ay de mí por mi quebrantamiento, mi llaga es muy dolorosa, pero dije, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas están rotas, mis hijos me han abandonado y perecieron. No hay ya más quien levante mi tienda ni quien cuelgue mis cortinas. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová, por tanto no prosperaron, y todo su ganado se esparció. He aquí que voz de rumor viene y alboroto grande de la tierra del norte para convertir en soledad todas las ciudades de Judá en moradas de chacales. Bueno, a partir del verso 17 hasta el final del capítulo, lo que vamos a ver es cómo en contraste con el Dios incomparable que tenía el pueblo a pesar de eso se desvió. Te decía que es totalmente necio e ilógico, pero sucedió, el pueblo se desvió. Y sí, lo que vemos así, de una manera así muy clara, es cómo le va a tocar, pues, el castigo. Por ejemplo, les dice en el verso 18, los voy a arrojar con onda, o sea, no está diciendo que con buena onda, sino los va a arrojar muy lejos, es lo que está diciendo. Va a echarlos de su presencia. También va a permitir que sufran las consecuencias de sus actos, y para eso muestra una imagen cruda, que es la imagen de una persona llena de lepra. Las personas con lepra en aquel tiempo pues eran personas que sufrían esa enfermedad hasta morir y era incurable en aquella época, ¿no? Y se manifestaba a través de llagas en la piel muy dolorosas de distintos tamaños y colores, pero eran dolorosas y es un quebrantamiento muy fuerte. Pero lo que está diciendo es, ¿sabes? Voy a dejar que tú sufras el dolor de la llaga de tu lepra. Pero no está hablando de la lepra física, sino del pecado. La lepra es un símbolo del pecado en el Antiguo Testamento. Entonces Dios va a permitir ese quebranto en la vida de su pueblo desviado. Ahora aquí solamente permíteme hacer un paréntesis para decir algo en esta parte. Cuando nosotros nos obstinamos en confiar en otras cosas que no son Dios, Dios nos permite vivir las consecuencias de nuestros propios pecados para que aprendamos de eso.
De hecho, Jeremías lo que está diciendo es, ciertamente enfermedad mía es esta y debo sufrirla. Él está hablando acerca del dolor que ve de su pueblo quebrantado, pero dice, pero debo sufrirla porque es mi llaga. Él nos está mostrando cómo cuando Dios te permite pasar esos quebrantos, no huyamos y tratemos de evitar el dolor de la circunstancia que nos pasa, sino que aprendamos a soportar las consecuencias de nuestros actos. Eso no es tan fácil. Si te equivocaste, asumir la responsabilidad de algo no está fácil. Pero como Jeremías dice, pero esta es mi enfermedad, esto es lo que hice, estoy viviendo así porque yo hice esto. Y nos enseña Jeremías, si tengo que sufrir, ese es mi pecado. Y si mi pecado produce esto, pues tengo que enfrentarlo y ni modo. Entonces nos enseña eso, a soportar las consecuencias para poder aprender de eso. Yo no sé si a lo mejor tú has hecho algo así, aguantado vara, como decimos. Y al final te das cuenta después del tiempo que haber aguantado vara te dejó muchísima enseñanza, ¿no? Hebreos 12 también lo explica, ¿no? Que la disciplina produce un fruto apacible de justicia, pero crea algo en tu vida que es diferente, crea un carácter diferente, crea un entendimiento renovado, un corazón nuevo ante la situación, ¿no? Entonces creo que sí nos enseña mucho a eso, cuando nos desviamos, soportar la consecuencia, aprender de ella, de qué es lo que hice mal y qué es lo que pasó por haber hecho lo mal. Ahora también Jeremías dice, mi tienda está destruida. Está refiriéndose a su casa, ¿no? Las casas estaban construidas así, como tiendas, como tabernáculos, pequeños tabernáculos, pero se refiere a su casa. Pero puede referirse también a la vida de una persona. Su vida está destruida, todas sus cuerdas están rotas. Está diciendo, he llamado a mis hijos, pero no hay ninguno que me ayude porque todos perecieron. Está hablando de la situación de su familia, de cómo con el cautiverio no iba a quedar familia, realmente. Pero también es eso. A veces también Dios permite que nuestra propia familia pues sufra las consecuencias de mi pecado para que yo pueda entender el dolor y pueda venir arrepentido al Señor. Entre paréntesis, si tú estás viendo que tu familia está destruida el día de hoy, no es para que digas, pues ya ni modos, sino para que al ver esto, como Jeremías, te quebrantes ante el Señor y vengas al Señor. Antes quizá de que tu familia tal vez no perezca físicamente, pero sí a lo mejor espiritualmente se aparten del Señor o no tengan la oportunidad de conocer a Cristo, ¿no? En el verso número 21 también ahí pues muestra una razón. Este pueblo, la familia de Israel, era como un rebaño de ovejas, pero las ovejas se descarriaron porque los pastores de aquel tiempo se infatuaron. Es la misma palabra que vimos atrasito en el verso número 8, donde hablaba de los ídolos. Entonces lo que está diciendo es que los mismos líderes del pueblo de Israel pecaron adorando ídolos, también ellos. Aquí habla de pastores, también se traduce como gobernantes. Pero ellos también se entregaron a la idolatría y no buscaron a Jehová, por lo tanto no prosperaron. Y todo su ganado se esparció. O sea, las ovejitas se fueron y se perdieron. Ahora, no pienses principalmente en los pastores de tu congregación. O sea, yo sé que estás viéndome así de... A ver si caminas chueco, Josué, ¿verdad? Porque te va a tocar. No, la verdad es que yo sí asumo eso, que tenemos una responsabilidad. Yo he hablado con mi pastor y le digo, pastor, o sea, aterrado, ¿no? Porque el ministerio, uno lo ve y dice, ay, ¿cómo me gustaría enseñar ahí en el púlpito? No sabes lo terrible que se siente estar acá arriba. Porque no puedes fallarle a una congregación. No puedes fallarle a ni tus hermanos, ni tu familia, ni a Dios, ni a nadie. Porque te voy a abrir mi corazón, pero eres el primero en ser señalado en todo lo que haces y te equivocas y o sea, ya estás lastimando a personas, inevitablemente. Yo he pensado, ¿qué pasaría si yo peco y me alejo del Señor? Todos ustedes se van a ver de alguna manera afectados. Y mi familia, y mis pastores, y mis amigos. Y digo, no
o sea, no puedo hacerlo. Y es aterrador de veras. Porque el infatuarse no significa meramente, ay, cometí un errorcito. Es realmente un pecado terrible en contra de Dios. Abrazar ídolos y dejar la confianza de Dios, alejarse de Dios, es algo terrible, ¿no? Y crea muchas consecuencias y las ovejas se dispersan. Entonces yo sí acepto mi responsabilidad de estar aquí al frente, pero te comparto que no es fácil. Pero a lo mejor tú no estás en esta función por el día de hoy, pero sí tienes una responsabilidad en tu casa. Yo no sé cuál sea tu responsabilidad en tu casa, pero ponte a pensar, ponte en los zapatos de estos pastores que dirigen a otras ovejas. Quizá a lo mejor tú diriges a tus hijos o a tu esposa. Y sí quiero decirte esto, muchas veces podemos hacer que nuestros rebaños se dispersen porque nosotros nos entontecemos por el pecado y nos dejamos llevar por el pecado. Y no nos ponemos a pensar en el precio que van a pagar las ovejas por mi culpa. Entonces no seas tonto. O sea, no seas tonto, en verdad. Ven al camino. No te infatúes, no te entontezcas, ¿no? Busca al Señor. No te quedes con tu problema así de, pues ya ni modo. Ven y busca al Señor mientras puedes ser perdonado. Porque va a haber un tiempo en el que si no lo haces hoy, no vas a ser perdonado. Porque el estar necio y obstinado sin buscar a Dios solamente habla de una cosa, que no conoces al Señor. Por eso dice aquí que ellos no prosperaron y su ganado se esparció, se perdió toda su familia. No seamos de esos, luchemos por nuestras familias. Luchemos por ellos. Son el ganado del Señor, son el rebaño, la grey, las ovejas de Cristo. Bueno, entonces eso es para todos, ¿no? Porque como hijo puedo llevar a mis papás a Cristo. Porque como esposa puedo llevar a mi esposo a Cristo. Porque como esposo puedo llevar a mis hijos y a mi esposa a Cristo. Y así, siempre tengo una responsabilidad con alguien. Bueno, y al final en el verso 23 termina Jeremías clamando. Dice, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Es que sí es cierto, uno siempre piensa, somos el arquitecto de nuestro propio destino. ¿Cuántas veces no hemos escuchado eso, no? Yo hago mi vida con mi vida lo que yo quiero. Yo me mando solo, yo hago lo que quiero, ¿no? Pero realmente no tienes el control de tus pasos. En el sentido de que, aunque tú pienses que vas a llegar a ese punto donde quieres llegar, no sabes realmente si vas a llegar. Realmente no lo sabes. Yo me metí a la carrera de guitarra. Yo me metí a la carrera de guitarra para estudiar ejecución de guitarra. Pero al año me dio tendinitis y adiós la carrera, y para siempre, porque nunca me recuperé bien de mis tendones. O sea, ya no tengo la agilidad. Entonces, y era como, neta, o sea, yo pensé que podía hacer eso y no, se acabó en una cuestión de días. Gracias a Dios, porque eso me hubiera alejado de Cristo, ahora lo veo. Pero entonces digo, tú no tienes el control. Tú a lo mejor piensas, es mi trabajo, ahí voy a hallar todo lo que necesito, ¿no? Y con esa persona voy a hallar todo lo que necesito y así. Y tú piensas que estás muy seguro con eso y no sabes que no tienes el control de tu camino. Dice aquí otra traducción, no somos dueños de nuestro destino. Y Jeremías termina reconociendo eso, diciendo, sí es cierto, no tengo el control de nada. Si Dios quiere me descoyunta de un día para otro y adiós, se acabó. Entonces piensa en eso. ¿Piensas que te va a ir bien por seguir tu pecado? Considera que el Señor puede descoyuntarte de un momento a otro, ¿no? Pero entonces dice aquí, ni del hombre que camine es el ordenar sus pasos, ¿no? O sea, uno no puede ni siquiera dirigirlo, ¿no? Si nada más decimos, vete a la derecha, no, a la otra derecha. O sea, ni siquiera sabemos para dónde es la derecha, ¿no? No podemos dirigir. Necesitamos depender de Dios para poder ser dirigidos y guiados. No podemos sin Dios. Pero entonces le pide Jeremías, fíjate lo que le pide, chécate. Le dice, castígame Dios.
Fíjate lo que le está diciendo Jeremías a Dios: castígame, Dios. Castígame, oh Jehová. Yo no sé tú, pero cuando yo escucho esta palabra castígame, yo no le diría a mis papás, dame vara, ¿no? Pégame aquí. O sea, yo no le diría eso. Mis hijos no me lo dirían jamás, y yo no le diría a mi papá tampoco eso, ¿no? Jamás. Pero Jeremías le dice a Dios, disciplíname, castígame. Una traducción dice, corrígeme. Pero ¿por qué le está diciendo esto a Dios? Porque dice, castígame, oh Jehová, mas con juicio. Esta palabra juicio significa justicia. Lo que estamos viendo aquí es algo muy interesante, porque le está diciendo, yo sé que estoy actuando mal, pero te pido que me corrijas porque yo confío que tú eres un Dios justo y bueno para conmigo. Y le está expresando a través de esta oración tan cortita su total confianza y dependencia de Dios. Está diciéndole, si yo necesito ser llevado al exilio para poder agarrar la onda, castígame, Dios. Llévame para que aprenda, para que lo sienta, para que lo entienda, para que pueda enderezar mi camino, pero yo sé que si lo haces, va a ser por algo bueno. Va a ser porque tú me amas, va a ser porque tú eres un Dios justo y bueno, va a ser porque tú tienes mejores propósitos conmigo, va a ser porque tú tienes un plan conmigo, Dios. Así es que hazlo, Señor. Me pongo en tus manos. Haz conmigo lo que quieras hacerme con tal de que yo entienda. Entonces, está increíble esta oración. Poder decirle al Señor, Señor, sí, o sea, si tú ves algo malo en mí, dale. O sea, corrígeme eso. A lo mejor yo ni lo veo, Dios, pero tú dale, Señor. Dale con todo, porque prefiero que tú me limpies y me quites toda esta mugre que tengo en mi corazón para poder estar contigo, que pueda yo ahí pasar los años y los años y los años pensando que estoy bien cuando estoy lleno de pecado, y al final de mis días darme cuenta que toda mi vida fue de pura vanidad y no confié en ti, ni estuve contigo y no disfruté de ti y nada. Dale, Señor, quítame lo que tengas que quitarme, corrígeme, castígame, haz lo que quieras con tal de que yo pueda regresar al camino, Dios. ¿Podría hacer esta oración? Yo creo que eso solamente puede orar una persona que confía en Dios. Si tú estás confiando que realmente Dios está a tu favor, puedes hacer esta oración. Ahora dice aquí también, no con tu furor, eso sí le dice, no en tu ira, le está diciendo, o sea, corrígeme, pero no me mandes al infierno, básicamente. Y te voy a decir una cosa, los cristianos hemos depositado nuestra fe en Jesús para la salvación. No perdemos la salvación. Y eso es la esperanza que también tenemos. Dios, puedes disciplinarme lo que quieras, pero sé que con todo, tú no me vas a castigar en tu furor. No voy a llegar a ese día a ser quemado en el fuego del infierno por tu pura misericordia, tu pura gracia, Señor. Y esa es una esperanza que tenemos que abrazar. Con todo, sí, el Señor nos va a corregir un buen de veces, pero no nos va a separar de su presencia. El Señor siempre va a estar con nosotros. Esa ira ya la llevó Cristo en su cuerpo. Esa ira ya la cargó Cristo en el madero. Ya tu pecado ya lo pagó el Señor en la cruz. Entonces no nos va a castigar en su furor. Buenas noticias. Pero si has confiado en Cristo. Porque si no has confiado en Cristo, probablemente la oración va a ser, no me castigues, Dios. Nunca lo hagas, que nunca me sienta yo mal y que nunca me vaya mal. Pero al final de los días, el furor de Jehová. Ahora dice aquí en el verso número 25, derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen y sobre las naciones que no invocan tu nombre, porque se comieron a Jacob, lo devoraron, lo han consumido y lo han asolado en su morada. Entonces al final simplemente está diciendo, más bien castiga a los babilonios. ¿Por qué? Porque van a pasarse con los israelitas. Entonces más adelante van a matarlos de una manera excesivamente brutal, van a masacrarlos, van a hacerles cosas terribles al pueblo. Y Dios sí va a vengar a su pueblo porque no actuaron con justicia los babilonios. Entonces, pues sí, eso nos habla acerca de cómo los que no creen en Cristo, pues sí, no van a recibir el favor de Dios, sino la ira de Dios. Serán destruidos, definitivamente. Bueno, ahora vamos a terminar con una oración, pero solamente quiero entonces decir un último punto para poder englobar todo. Tenemos un Dios incomparable. ¿Por qué confiaremos en cosas que no son Dios?
mejor vengamos a Dios, arrepintámonos, vengamos al Señor, porque en Él vamos a poder hallar su poder a nuestro favor, su justicia a nuestro favor. ¿Ok? ¿Oramos? Señor, muchísimas gracias por tu palabra. Una vez más nos hablas y nos bendices, así es que te damos gracias. Te pedimos que nos ayudes a tomar esas cosas muy en serio en nuestras vidas y que nos sigas transformando en nuestros corazones, que podamos seguir en el camino de arrepentimiento y de obediencia a ti, Señor. Y si hay algo que está mal, Señor, como decía Jeremías, corrígelo y límpialo para que podamos estar bien contigo, Señor, que es lo más importante sobre todo. En el nombre de Jesús.